personas impactadas por la violencia, ¿no? Hacemos que las personas usuarias de drogas hablen sobre drogas, pero también se politicen, ¿no? Que hablen sobre las políticas, que hablen sobre la violencia y que se den cuenta que esta política está afectando a otras personas que no necesariamente usan drogas. Y al revés también, que las personas que tienen familiares desaparecidos, que son desplazadas de sus casas por los índices altísimos de violencia, no crean que las personas usuarias de drogas tienen la culpa por la situación o por la violencia, ¿no? Lo que queremos es que este diálogo sea homogéneo y que nos demos cuenta que la prohibición es el factor que nos lleva hasta donde estamos ahora. Justo que en ese sentido es que buscamos poder abrir los diálogos, porque sabemos que llevamos muchas generaciones de una formación que es absolutamente prohibicionista, en la cual hablar, mencionar incluso el nombre de alguna de estas plantas sustancias en ciertos espacios genera alertas, y si un niño pregunta qué es la marihuana lo van a regañar en lugar de que pueda conocer, profundizar, saber que esa planta existe en este país, sembrado por todos lados, y que eso implica que rompamos con esta idea vertical de que alguien tiene la verdad única y absoluta y podamos reconocernos y dialogar entre pares. Entre pares significa justo entre pares de mismos géneros, de edades, entre juventudes, entre personas usuarias que nos reconocemos como personas usuarias, y que eso nos permite un poco romper el tabú, ¿no? Justamente que se ha construido, porque sabemos que, como mencionaba mi compañera Fanny, la guerra contra las drogas ha sido una política pública impulsada por el gobierno de Estados Unidos desde hace ya más de 4 décadas, que explícitamente Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, declaró como enemigo público número 1 las drogas y declaró The War on Drugs. A partir de eso, en el sistema internacional de Naciones Unidas se crearon toda esta serie de convenciones internacionales y de tratados donde todos los países integrantes de las Naciones Unidas han firmado y aplicado de manera local en las políticas internas estas prácticas de guerra contra las drogas. Incluso se dice que la guerra contra las drogas tiene un mayor consenso internacional que el mismo papel moneda, que el capitalismo de alguna manera, que se ha generado ese consenso en los gobiernos de los estados, por más que sabemos que eso no representa la postura de las sociedades a las cuales representan esos gobiernos en este sistema internacional. Y por eso es que tenemos que dar el diálogo en todos lados, en las universidades, en lo micro y en lo macro, en las familias, en las escuelas, porque si bien hay que ir y decirles a las Naciones Unidas que dejen de legitimar esta guerra internacional, tenemos que lograr quitarnos este tabú en todos los espacios. Por eso es que esta va a ser un taller conversatorio en el cual vamos a estar platicándoles mucho de la perspectiva que se ha construido desde Reverdecer, que ha buscado integrar perspectivas médicas, académicas, psicológicas, sociológicas, desde muchísimas perspectivas, pero queremos que ustedes puedan platicarnos mucho al respecto de cómo lo viven. Entendemos que aquí no somos personas de la UAM, entonces que lo que salga de aquí no va a ser únicamente como este esbozo de diagnóstico para la comunidad universitaria, sino que va a tener perspectivas de otros espacios, de CON, de la ESIME, de distintos lugares, de roles sociales en los cuales nos desarrollamos día con día. Y como esto es una perspectiva más que un manual o una línea teórica ya consolidada, es una práctica que se puede llevar a todos. Hola, yo soy Fanny Pineda, soy parte de Reverdecer Colectivo y soy coordinadora del área de innovación y aprendizaje. Yo soy Montserrat Angulo, estoy estudiando sociología en la FESA Catlán y estoy haciendo mi servicio social con Reverdecer. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Hirsch, yo soy coordinador del área de reconciliación social. Pues partiendo desde este tema que dices, pues todos somos personas que tenemos derechos humanos, entonces estamos a favor o promovemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En donde cada persona tiene la capacidad de decidir qué es lo que ingresa o no a su cuerpo. Y la primera parte, somos un colectivo que llevamos desde finales del 2011 organizándonos para realizar y fomentar procesos de transformación social relacionados tanto a las drogas como a las políticas en materia de drogas, políticas públicas,
y nos hemos constituido como asociación civil para poder desarrollar esto desde distintos campos, acercándonos a universidades, escuelas, espacios de uso de plantas y sustancias psicoactivas como festivales, raves, distintos lugares donde se aprovecha esa forma de vida nocturna y que han abierto distintas formas al acercamiento, como usted lo dice, no en cualquier lugar se reacciona de la misma manera, por eso es que buscamos partir del reconocimiento de cuáles son los riesgos y daños asociados tanto al uso de ciertas plantas y sustancias como los detonados por las políticas públicas dentro de la llamada guerra contra las drogas. Algo que decimos mucho es que justamente ninguna de estas plantas y sustancias que están fiscalizadas, se encuentran en estas listas que las prohíben, dispara, ni secuestra, ni desaparece a las personas. Estas plantas y sustancias pueden llegar a tener algunas complicaciones en ciertos usos con ciertas personas en ciertos contextos, pero lo que sí te hace daño justamente dentro de esas sustancias sería el plomo disparado por ciertas autoridades o la violencia detonada por la militarización en el país, porque existe un contexto de 99% de impunidad, existe un contexto en el cual luchar por tus derechos y hacerlos valer se criminaliza de una manera que no está asociada al cometer un delito en sí mismo. ¿En qué sentido? Si alguien desaparece a una persona, no es perseguida, no se busca a la persona por parte de las autoridades, pero si un ser querido suyo sale en su búsqueda, sale a exigir que se busque a esa persona, y a esa persona sí se le criminaliza y se le acusa por estar defendiendo a sus personas que en realidad está buscando a su ser querido. Entonces, el daño más grave que hemos vivido en México lo ha generado el Estado a través de esas políticas públicas y de la militarización, porque con estas plantas y estas sustancias hemos convivido desde siempre y ese daño nunca había existido como tal. Además, bajo la premisa que alejara las drogas de los adolescentes o las adolescentes, con ese discurso se justifica el sacar a las calles a los militares, ¿no? Entonces, en vez de buscar una solución con una perspectiva de salud pública, con una perspectiva de ayuda psicológica o acompañamiento, se pone a las armas, a los militares y a la violencia para la resolución del fenómeno de drogas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que estas políticas cambien, ¿no? Que se pongan en el centro de la conversación a las personas y no a las sustancias. A lo mejor sabe los beneficios, ¿no? Sentirte en las nubes, porque siempre en otra onda, ¿no? Entonces, solamente lo que te platicó el compañerito, ¿no? Porque tampoco está informado, ¿sí? Entonces aquí es ¿cómo nos tenemos nosotros que preparar? Ustedes son como jóvenes, van a ser padres, yo la probé, pues como tu papá ya me platicaste que la probaste, ahora yo también la tengo como igual, ¿no? Entonces, sí están informados todos, como nos decían ayer en las conferencias, todo lo del tabaquismo, todo que produce, ¿no? El cáncer, toda esta parte de estarlos guiando. Ok, tú decides, tú tomas tus decisiones, yo te voy a dar las herramientas y te voy a dar toda la información, yo como papá o como persona adulta, como sea, nos vamos a informar bien con especialistas, no nada más lo que me dijo Juanita, Chonita, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte muy importante, estar informados para que las dudas no las puedan hacer, ¿no? Nuestros hijos, nuestros conocidos, lo que sea, y ir con especialistas. Hay muchos centros de adicciones, centros de mucha información, hasta en las redes sociales, de verdad, también, ¿no? Hay mucha... Pues yo creo que nada es negro totalmente ni nada es blanco totalmente, ¿no? Tenemos toda una gama de grises en los que caben diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, como las drogas pueden ser buenas o pueden ser veneno o pueden ser una cura dependiendo la dosis, ¿no? Entonces, el uso depende mucho del contexto, la persona y la droga, ¿no? Y no es que sea bueno o malo, porque creo que no tenemos que ponerle un juicio moral al uso de sustancias, ¿no? Lo que sí tenemos que buscar es que las personas tengan una buena calidad de vida, acceso a educación, acceso a salud, que eso ayuda a que haya menos usos problemáticos, ¿no? Porque
No podemos decir que vamos a prohibir las drogas porque entonces todos los dulces serían prohibidos y eso no queremos. Queremos que las personas aprendan a convivir con las sustancias de manera no violenta. Cada persona actúa de diferente manera. La droga determina el cómo te lo pases. Si por ejemplo aquí van todos a speed, pues irán a lo que el consumo, los efectos del consumo ese. Si hay gente que consume y es como cafeína, es como... Las sustancias psicoactivas al final te producen unos cambios fisiológicos y neuronales que por desgracia... Estamos en pro de una regulación responsable e integral de todas las plantas y sustancias llamadas drogas. La prohibición no solo ha fracasado en sus propios objetivos y términos, sino que ha sido beneficiosa para ciertos grupos que han lastimado mucho a nuestra sociedad, con tantas personas desaparecidas, con tanta violencia que se ha generado. En ese sentido, justamente, las drogas no son ni buenas ni malas, sino todo lo contrario, como se dice por ahí, ya que no se puede, o sea, como usted lo dice, muchas veces se asocia el consumo de cierta sustancia, como el alcohol, con ciertas prácticas de violencia, y no se puede decir que el alcohol es lo que causa la violencia. Una persona es como es y reacciona como reacciona, y muchas veces es casi que un refugio para decir que la persona no es así, sino que la sustancia lo provoca, y tenemos que reconocer las violencias, tenemos que reconocer las actitudes que se detonan y por qué una persona reacciona de esa manera. No justificar o culpar a cierta planta o cierta sustancia de las actitudes o formas de actuar de algunas personas en ciertos contextos. No hay malicia relacionada al consumo directamente. Pues sí, creo que es necesario hablar sobre el tema sin prejuicios y que realmente se separen los daños ocasionados por la guerra contra las drogas de los posibles daños que se pueden generar a partir del uso de las sustancias, que como bien lo dijo Andy, pues son distintas y es necesario pues entender los efectos de cada una, ya que la dosis va a determinar si eso también puede ser dañino, o sea, puede resultar como ya un veneno o ser una medicina incluso. Yo sé que eres chiquito y que sabes, pueden creer, decir que se drogas, padre, que te vas a reír. No es cierto, eso no es cierto. No es cierto, eso no es cierto. Que no te quiere de lo que es, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Sin drogas es vivir mejor, sin regresar muy adentro. Sin drogas, serás viviendo sin drogas. Se vive mejor. Vive sin drogas. Fundación Azteca. Poder México sin Pues ha sido un largo camino que nos ha llevado a recorrer muchos países, muchas sociedades, muchos espacios de lo más diversos y he encontrado con que en efecto no hay blancos y negros, como comentaba Fanny, sino que hay una cantidad de matices y de formas de acercarse y de que incluso que las personas que tienen más miedo y les cuesta más hablar de esto son muchas veces quienes también tienen mucha inquietud y quieren saber cómo acercarse desde otras informaciones y desde otras perspectivas. Hemos encontrado muchas trabas, sobre todo estructurales, ya que en efecto no hay recursos para financiar programas de reducción de riesgos y daños como una iniciativa pública, como ya está ocurriendo en otros países. No hay financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil, hay muchos bloqueos, ¿no? Hay muchos estigmas fomentados de los medios de comunicación que haces que cuando te presentas como una persona usuaria de drogas se te encapsule de pronto ya dentro de ciertas categorías, pero yo siento que también hemos encontrado una cantidad de comunidades abiertas así de realizar estos diálogos, a querer informarse y a realizar estrategias de reducción de riesgos y daños conforme al contexto de cada quien y conforme a los usos y situaciones que se viven en torno a la violencia y la posibilidad.
todas las personas, ¿no? Desde personas usuarias, desde personas impactadas por la violencia, desde personas que no son usuarias, porque no sabemos en qué momento las mismas víctimas que de pronto también hay. Las mismas víctimas de la violencia, o sea, queremos que este tema sea de dominio público, ¿no? Que esta perspectiva sea una perspectiva de dominio público. Entonces, aunque no seas una persona usuaria de sustancias, la violencia y el prohibicionismo también afecta a las personas, ¿no? Y también no sabemos en qué momento las personas van a decidir usar o no una sustancia, por lo que es mejor estar informados para tener en cualquier momento información disponible para decidir para tomar una decisión. Entonces, pues queremos que también nosotros pensamos que a pesar de que aunque sean niños chiquitos, también deben de tener un acercamiento a la educación sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Porque a pesar de que ellos no usan, conviven con personas que usan. Colectivo, en Twitter también, Reverdecer Colectivo, el programa de análisis de sustancias, también en Facebook. Recuerden que Reverdecer Colectivo se escribe con S. Reverdecer. Y que para informarse pueden entrar al universodelasdrogas.org o escribirnos directamente por correo electrónico a reverdecercolectivo@gmail.com. Por último. Y también estamos en Instagram como Reverdecer Colectivo y Programa de Análisis de Sustancias. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y sobre todo tener esa valentía de enfrentar la cámara sin ningún gesto, sin ningún, digamos, estos sentimientos encontrados. Gente así como ustedes es necesario para que este tema se pueda abrir sin espantarnos, tanto nosotros como comunidad, como ustedes, como gente que es buena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Esperemos que nos podamos compartir esta información. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué significa más? Pues más daño social. Si quieres te los puedes llevar y solo pues ya sea para si quieres